día, mis hermanos. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que se va a encontrar en Marcos capítulo 4, el versículo 35 en adelante. Dice en el nombre del Señor: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Estimados hermanos, esta palabra aquí nos habla, ¿cierto?, de un momento dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando iba con sus discípulos. Estaba en una barca, ¿cierto?, que ellos habían salido, y de repente dice que se levantó esta tempestad, esta tormenta, y dice que los discípulos, ¿cierto?, se alarmaron, pero más dice que nuestro Señor Jesucristo dice que Él dormía. La barca, mis hermanos, representa a nuestro Señor Jesucristo. Dice que nosotros tenemos que estar en Él. Dice que nosotros de Cristo estamos revestidos. Entonces, Él nos muestra que nosotros tenemos que tener calma cuando vienen las tormentas, pero muchas veces nosotros reaccionamos de una forma distinta. Muchas veces, como los discípulos, ¿cierto?, nos alarmamos, ¿cierto?, pensamos que vamos a perecer, qué sé yo, los problemas, las dificultades que se nos presentan en la vida. Y es curioso, mis hermanos, pero Dios, cuando ha estado con los suyos, Él nunca lo ha dejado. Pero sin embargo nosotros siempre dudamos. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, dice, y nunca le faltó el alimento. Pero ellos muchas veces, todos los días, ¿cierto?, contendían con Moisés, con Aarón, que mejor era estar en Egipto, que mejor volvamos atrás, que vamos a morir aquí, que nos falta esto otro. Muchas quejas, ¿cierto? Y eso nos representa también a nosotros, que muchas veces nosotros, aún estando en el Evangelio, muchas veces nos quejamos y muchas veces nos falta esa fe. Dudamos, ¿cierto?, de que pensamos de que Dios nos va a dejar desamparados. Dice la palabra, mis hermanos, que Dios está a nuestro lado. Como le hablaba la palabra en Jeremías, que Él era el poderoso gigante. Claro que nosotros no lo vemos. A lo mejor por eso también muchas veces tenemos dudas, como Dios es invisible, ¿cierto? Y muchas veces nos falta esa fe, esa seguridad en la palabra. Dudamos y flaqueamos, ¿cierto? Nos debilitamos y muchas veces sufrimos con las pruebas. También dice la palabra de que Dios no solamente está con nosotros a nuestro lado, sino también Él está en nosotros. O sea, más aún dice que Él habita en nosotros, en nuestro corazón. Dice que nosotros somos el templo de Dios. O sea, eso debería darnos mayor seguridad. Y aún más, su palabra dice que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y sobre toda criatura. O sea, Él está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. O sea, Él nos rodea por todos lados. Pero sin embargo nosotros, aún en los problemas, nos falta la fe. El apóstol Pablo decía que él había descubierto una cosa, que en su cuerpo habían dos leyes, una que obedecían los miembros de su cuerpo, que hacían una cosa, pero más el espíritu quería otra. A lo mejor, claro, nuestro espíritu, el espíritu, ¿cierto?, anhela, ¿cierto?, a Dios, confía en Dios, pero nuestra carne es todo lo contrario. Y dice que estas dos naturalezas batallan día a día en nosotros. Entonces, por ahí una persona dijo que el que alimentáramos más, ese iba a prevalecer. Entonces, nosotros tenemos la clave, que las cosas espirituales, ¿cierto?, la oración, como nuestra pastora siempre ella nos dice, ¿cierto?, nos ha hablado durante mucho tiempo ya de la intimidad con Dios, buscar una relación con Dios. Eso nos va a lo mejor dar esa seguridad, esa confianza, mientras más estemos en contacto con Él.
Porque si le buscamos, ¿cierto? Él a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, Él nos va a confirmar todas estas cosas. Porque no es algo que uno invente, porque está escrito en la palabra. Dios es fiel y verdadero. Él estaba con su pueblo. Siempre ha estado con su pueblo. A pesar de que su pueblo, ¿cierto? Se iba en pos de ídolos, ¿cierto? De dioses ajenos. Muchas veces le daba la espalda a Dios, ¿cierto? Dios nos habla de la apostasía del pueblo, que Él por un tiempo, ¿cierto? Que no estaba a lo mejor con ellos el líder, como Moisés, por ejemplo, ya buscaban ellos, ¿cierto? Un ídolo para hacer en el desierto, pero así también, eso también nos pasa a nosotros hoy en este tiempo. Muchas veces, ¿cuántos hijos de Dios a lo mejor buscan adivinos, agoreros en la dificultad? Buscan una respuesta, y muchas veces eso debemos confesarlo nosotros, que muchas veces no buscamos a Dios, buscamos otra respuesta por otro lado. Y cuando Dios a nosotros nos habla, a lo mejor no es una voz audible, a lo mejor Dios puede hablarnos, ¿cierto?, con su voz, pero también nos habla a través de la palabra. Pero muchas veces nosotros debemos reconocer nuestra pereza, que muchas veces no doblamos nuestra rodilla, muchas veces no buscamos a Dios en su palabra, muchas veces estamos afanados en otras cosas y claro, nuestra fe se va a ir debilitando, así como nuestra vida espiritual. Y nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel. Muchas veces renegamos contra Dios, de que Dios nos prometió esto, de que Dios nos dijo esto otro y no lo estamos viendo, ¿cierto? Y somos buenos nosotros para reclamarle a Dios, pero Dios nunca nos ha fallado, sino que Dios muchas veces nos prueba. Muchas veces la fe dice que tiene que ser sometida a prueba. Entonces cuando nuestra fe está baja y viene un problema, obviamente que nosotros nos salimos muy bien evaluados. A lo mejor queremos sacar los puros 7, pero en realidad andamos por los 4, ¿cierto? A veces un rojo. Pero más Dios tiene misericordia de nosotros y día a día Él nos está exhortando a que le busquemos más en estos tiempos que son tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Estamos viviendo, mis hermanos, en una época que a lo mejor no estábamos acostumbrados. Estamos utilizando medios que a lo mejor nunca habíamos pensado utilizar, pero Dios lo ha permitido. Quizás a lo mejor no muchos podrán estar de acuerdo con la tecnología. Y quería contarle una pequeña historia, mis hermanos. Está en internet, si alguien lo puede buscar. Dice que había un grupo de personas de Europa que se llaman los menonitas. Y mucho yo me acordaba de esta historia porque me quedó muy grabada en el corazón. Dice que estos hombres vinieron de Europa y se instalaron en Centroamérica. Y ellos eran cristianos. Y dice cuando se establecieron, dice que tenían su iglesia. Y ellos eran muy conservadores. Y dice que ellos hacían solamente cosas que no dependían de la tecnología. Dice que ellos hacían las labores de campo, los varones, ¿cierto? Trabajaban en la agricultura, carpintería, y la mujer hacía las cosas del hogar. Eran muy conservadores. Y dice que de repente apareció una persona con un celular, entonces fue mal visto. Porque eso, según ellos, ¿cierto?, no era algo de Dios. Entonces a este hombre que hicieron lo expulsaron. Y este hombre, ¿qué es lo que hizo? Se fue de ese lugar y muchas otras personas al final lo siguieron. Porque encontraban que el otro grupo era muy conservador, entonces se fueron con él. Era un poco más liberal. Pero resulta que en este nuevo grupo liberal salió otro grupo que dijeron que no, que eran muy liberales. Entonces queremos nosotros formar otro grupo que sea algo intermedio. Entonces aquí nos damos cuenta, mis hermanos, de que muchos de nosotros, ¿cierto?, tenemos distintas formas de pensar, pero Dios hace como Él quiere. Y en este tiempo estamos ocupando lo que Dios nos ha entregado. Porque no puede, el apóstol Pablo dice que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que lo cree, eso es. Entonces Dios en esta hora, mis hermanos, nos habla de la fe. Nos habla, ¿cierto?, de cómo estamos nosotros delante de Dios en cuanto a si le creemos o no le creemos. Pero la verdad es que Dios nunca nos ha fallado. O sea, si usted mira su vida y mira hacia atrás, en realidad Dios siempre ha estado con usted. A lo mejor no abundantemente como usted quisiera, pero Dios es poderoso para hacerlo también. Pero Dios sabe que si Dios a usted la bendice mucho, lo bendice mucho, nuestro corazón se puede apartar de Él. Amén. Entonces también hay un ay. Dice la palabra que ay de que te olvides de Jehová, porque Dios es poderoso para nosotros bendecirlo en grande manera. Pero ¿qué pasa? Que Jeremías dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce.
Entonces Dios por eso muchas veces nos mantiene, ¿cierto? Conforme a como Él quiere. Amén. Hay una palabra que dice sabiamente, que hay una oración, ¿cierto?, de un siervo de Dios que le dice: manténme del pan necesario. Yo no sea que dando a lo mejor mucho, ¿cierto?, yo me puedo olvidar de ti, y si a lo mejor es muy escaso, pueda hurtar y pueda deshonrar tu nombre. Entonces, a veces pedirle a Dios, ¿cierto?, con sabiduría. Dios conoce nuestras necesidades, pero pidámosle también que Él nos aumente nuestra fe. Eso no es malo pedirlo. Pidámosle a Dios que Él nos aumente nuestra fe, porque muchas veces nos invade un espíritu de incredulidad, muchas veces que batalla también en nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero muchas veces hay una lucha espiritual. Pero sabemos de que Dios está con nosotros, y que todo espíritu, toda hueste de maldad que se levante contra la obra de Dios en nuestra vida, dice que puede ser reprendida, porque Dios tiene toda la autoridad. Pero tenemos que humillarnos delante de Dios, como ya lo hemos hablado. Tenemos que buscar su rostro, porque esta es una batalla día a día. A lo mejor un día yo terminé en victoria y me sentí muy bien y dormí muy tranquilo, pero el otro día a lo mejor voy a tener lucha, y a lo mejor voy a estar un poco débil y me voy a decaer, qué sé yo. Amén. Porque nuestra vida muchas veces no está, nuestra vida espiritual no está muy en alto. A veces nuestra vida también decae. Pero más sabemos que Dios es poderoso para levantarnos. La palabra dice que aunque 7 veces cayera el justo, pero más 7 veces se levantará. O sea, hay una promesa para nosotros, de que Dios, aunque estemos, dice la palabra, aunque estemos derribados, pero no destruidos, dice la palabra. Eso Dios nos habla, ¿cierto? Y así vivimos nosotros el día a día. Con Dios siempre podríamos salir adelante, y con Él nada nos va a faltar. Que Dios le bendiga, estimado hermano.